Ahí estamos empezando la grabación. Bueno, entonces reitero el saludo a todos, el buenos días. Ahí estamos observando en pantalla una de las direcciones de donde está todo el contenido del curso que iniciamos el próximo 9. Y entonces vamos a avanzar en el tiempo que está proyectado. ¿Cuál es el curso? Plan de muestreo para muestras complejas con SPSS. Le he dado, digamos, algunas ideas para el nombre: diseño de muestras, plan de muestreo, porque el tema de muestras complejas realmente es porque así abordó el tema el software SPSS. Realmente lo que se trabaja en ese módulo de muestras complejas es aquellas muestras que tienen poblaciones finitas y que usualmente las trabajamos en varias etapas. Esa es como la clave, trabajar en varias etapas. O sea, es poco probable que nos toque utilizar de entrada un muestreo donde en el primer momento seleccionamos las unidades de análisis. Casi siempre nos toca es trabajar primero unas unidades muestrales, de ahí seleccionamos otras unidades y nos vamos yendo en escala. Administrativamente y por logística, en la mayoría de trabajos y de gran alcance, es lo cotidiano, lo más usual. Pues bien, ya había mencionado, el 9 de agosto empieza y termina la última sesión el 27, pero por eso coloqué la última sesión. Probablemente de ahí quedaríamos otro tiempito en contacto con temas de este mismo curso, con respecto a las dudas últimas o con respecto al trabajo que ustedes puedan entregar de un desarrollo de un proyecto, de un diseño muestral, según los conceptos que se van a abordar en todo el proceso. En hora colombiana lo tenemos de 7:30 de la noche a 9, en promedio, más o menos nos llevamos pues esa intensidad. Pues bien, yo quiero tocar unos temas, y aquí sí voy a desactivar la pantalla para que me puedan colocar algunos comentarios si bien consideran. A ver, quiero mencionar el tema del error de muestreo relativo. El error de muestreo, o en las fórmulas usuales, se habla más y viene incorporado obviamente en ellas el error absoluto. Pero es prudente, y eso lo abordaremos de una manera mucho más obviamente profunda, la relación que hay entre el error relativo y el error absoluto. Si observamos la diapositiva, miramos que el error relativo, cuando hablo de promedios, es igual al error absoluto sobre el promedio estimado. Buenos días, Orlando, un gusto que estés acá con nosotros. Bien, entonces mencionaba que ahí hay una relación. Ahora, si lo usual es manejar, o en muchos de los estudios trabajamos prevalencias o proporciones. En esos casos, sí, gracias, Orlando. En esos casos, entonces, tenemos que el error relativo es igual al error absoluto sobre la prevalencia o sobre la proporción estimada. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque dentro de los objetivos del curso es precisamente, digamos que, poner en el tapete el debate, por un lado, y conversar sobre algunos aspectos que a mi modo de ver se vienen trabajando de alguna manera débil. Entonces, la idea es fortalecer precisamente algunos aspectos, pero se fortalecen no solo con mi opinión o mi mirada o la experiencia que tengo en este momento, sino con el aporte de todos nosotros. Entonces, ahí está. ¿Cuándo hablamos la confiabilidad más común? Buenos días, Camilo, ¿cómo estás? ¿Cuál es el error más usual, más común en los estudios que observamos, tanto en trabajos de grado, de cualquier nivel, o en los mismos artículos? ¿Cuánto? Muy bien, gracias, Camilo. ¿Cuál es el error común? Lo pueden digitar ahí si lo tienen en la cabecita, ¿cierto? Hay uno que sale pues como de una manga, el error, claro, el 5%, 0.05.
Ese es error absoluto. Pero entonces yo lo que quiero entrar a traer a colación acá es precisamente qué relación tiene ese error con los errores relativos. Cuando yo hablo de un error del 5%, que es lo común, observen que cuando la proporción o la prevalencia es igual a 0.5, que también se usa mucho, yo tengo un error relativo del 10%. Ahí lo están observando. ¿Sí? Entonces, lo que quiero traer a colación es que si en el estudio que estamos trabajando, la prevalencia del estudio, si estamos hablando en salud, o la proporción de favorabilidad, si hablamos en política o en cualquier otro aspecto, o en cualquier medición de mercado, en una investigación de mercados, la verdadera proporción que quisieran comprar nuestro producto fuese del 30%, pues entonces si usted trabaja un error del 5%, realmente el error relativo que usted tiene es del 16.67%, lo que implicaría que realmente usted está trabajando con un error mucho mayor de lo que supuestamente planteó. Y ni qué decir si tuviéramos la proporción de nuestro estudio, una proporción del 20, la P del 20, trabaja con un error del 5% otra vez, porque es lo que tenemos como en la cabeza. Pues realmente usted lo que está haciendo es trabajar con un error relativo del 25%, que es realmente alto. Entonces, realmente alto y definitivamente no serviría, no nos sería tan útil. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta muchos detalles. Ahora, si vamos a hablar también en algunos tipos de enfermedades, hay proporciones del 10%, del 12%. Pues entonces ahí, cuando uno trabaja con un 5, estaríamos hablando de errores muy altos. Entonces, ahí entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es el énfasis que reitero, cómo manejar el error relativo, o trabajar mejor con ese incluso que el error absoluto. Ahora, el error absoluto también sirve, obviamente, pero entonces ya no sería el 5, sino cuando yo tengo una P más bajita, o mucho más bajita, ese error debería de bajarse, y al aplicar la fórmula que tenemos aquí en pantalla, pues ya miramos cuál es el verdadero error que tenemos. El absoluto sobre la P. Y si es en promedios, pues obviamente sobre la media aritmética estimada que saldrá de una prueba piloto o de estudios pasados. Pues bien, lo otro se explicará pues obviamente más en su detalle en el curso como tal. Estas son entonces las fórmulas que abordaríamos de alguna manera en cuanto a el error relativo. No dista mucho tampoco de las del error absoluto, pero es para tener esa claridad. Y estamos hablando de poblaciones finitas generalmente. N por Q, N menos P, error relativo. Ahora, si el N de la muestra es muy pequeño con respecto al N total, pues la fórmula se nos simplifica como la tenemos a la parte derecha de la pantalla. Ahí la estoy encerrando. Y realmente es simple el abordaje de ahí. Lo importante es cómo definimos esos errores, no es colocarlos porque sí, siempre dependerá de los objetivos de la investigación. Pues bien, ese era un punto que vamos a abordar. Aquí tengo en pantalla también una Q sería el complemento de P, valga decir, si P es la proporción de personas que arrojan residuos sólidos, y menciono el ejemplo para que los demás se enteren que con Cecilia está trabajando su tesis doctoral en México sobre el tema de residuos sólidos en espacios públicos, y tengo la suerte pues de estar con ella en esa labor. Entonces, el caso es que si estamos hablando de la proporción de personas que arrojan residuos sólidos de determinada característica, obviamente al espacio público, pudo habernos dado un 15%, entonces Q sería 1 menos 0.15, o sea, el 85. Esa es la definición de esta parte. Bien,
Ahora, el ejemplo que tengo acá en pantalla es tratar de dar algunos elementos y por ahora de inquietudes de cómo definimos estos n's. Miren que aquí está en la primera columna el tamaño de muestra. Ahora, a mí me dicen, yo voy a hacer 200. Listo, vamos a moverla de nuevo acá para que se refresque, como llamamos nosotros, y vuelva. Bueno, pero ya asumo que ya haya llegado de nuevo. Muy bien, entonces, sí, aquí marca los indicadores, todo perfecto. Muy bien. Bueno, entonces decía que el tamaño de muestra, que es el debate fundamental y la pregunta más usual a los estadísticos, cuánto es la muestra, cuánto es el número, etcétera. Pues entonces aquí nosotros vamos a dar unos elementos y vamos a debatir sobre el tema. ¿Cuál es el criterio? Uno piensa que aquí está el 160, el 280, ¿cuál será lo mejor? Y lo que uno percibe, o lo que yo percibo es que entonces nos entretenemos con el error, cualquiera de los dos, absoluto o relativo, buscamos una prevalencia, etcétera, reemplazamos la fórmula y nos va a dar un numerito. Pero, ¿dónde está también el coeficiente de variabilidad? En algunos momentos vamos a usarlo. Y sobre todo, el criterio fundamental en los estudios, digámoslo también muy claro, cuando se hacen las licitaciones a nivel gubernamental, fundamentalmente en todos los países de lo que yo conozco, los pliegos de referencia, pues nos están diciendo díganos cómo va a ser el intervalo de confianza que usted va a encontrar, qué tan preciso va a ser. Entonces, precisamente, si observamos algunos intervalos que estoy aquí sombreando algunos o colocándolos en un recuadro, eso es lo que se debe de fijar uno. Observen que si yo tengo una muestra de 220, el intervalo de confianza mía va de 823.000 aproximadamente a 876. Pero a medida que vaya disminuyendo el n, el intervalo de confianza obviamente va incrementándose. Mire que con 100 va en 810 a 889. Entonces la pregunta es, ¿qué tan preciso es el intervalo que quiero? Porque digamos que la importancia de todo esto es lograr entregar un informe donde el estimador, el estimador el parámetro que estemos estimando, pues lo logremos ubicar en un intervalo útil para la toma de decisiones. Yo siempre reitero esa expresión. ¿Qué me gano yo con sacar un estimador? Póngale con una muestra puede ser de 1000, pero mi intervalo es ancho, amplio. Tampoco me sirve. Entonces ahí es la discusión. ¿Cuánto es el n? Hay muchas maneras de abordar los estudios. Y también he leído, y estoy de acuerdo, porque no es un solo autor, sino muchos, donde se menciona que si hay 10, aquí estamos 10 personas, 9, si de las 9 personas vamos a abordar un estudio, el mismo estudio nos lo colocan como si fuese una prueba, todos con certeza tendríamos diferentes diseños. Entonces la situación es mirar cuál es el que logra colocar un intervalo de confianza más estrecho, que sea útil por un lado, pero también viable, porque alguien dirá, no, pues que mientras más grande el n, el intervalo es más estrecho. Pues claro que sí, pero viene la parte de la logística, la parte práctica, y de eso hablaremos mucho porque hay buenas experiencias en ese tema. Bueno, ahí tenía en pantalla que si un intervalo de 16, pues qué útil será, porque da un intervalo muy ancho. ¿Qué otro tema vamos a abordar con mucho, o mejor, dentro de los objetivos que se tienen en el curso? Pues definitivamente está la construcción de los marcos muestrales. En el enfoque que se tiene específicamente en de muestras complejas que llama el SPS, pues debemos de construir los marcos porque nos vamos a apoyar en ese software. Entonces no estamos diciendo que son poblaciones infinitas, estamos hablando de específicamente poblaciones finitas. ¿Qué traje como ejemplo? Un archivo que tengo y que seguramente será uno de los que nos va a guiar como en el ejemplo. En el ejemplo base, digamos, del curso. Base porque todos podrán
plantear sus propios diseños y sus propios proyectos, y aquí lo que vamos a hacer es también debatir en el tema y buscar un diseño adecuado con estimadores robustos, o sea, válidos y confiables. ¿Qué tengo en el ejemplo del marco muestral? La región, este es un estudio a nivel nacional en Colombia, la región, está la subregión, está el municipio, está otra variable estrato, manzanas, y estos otros símbolos que hay ahí son códigos censales, ¿no? Del censo acá en Colombia. Entonces ahí viene el sector específicamente y en el sector está la manzana, ¿sí? Todo ese tipo de subdivisión. Entonces la idea en estos diseños es selecciono una subregión al azar y dentro de la subregión habría que seleccionar municipio al azar por uno de muchos métodos que existen, y dentro del municipio se seleccionaría la manzana y dentro de la manzana probablemente viviendas, etcétera. Ahí estamos nosotros en este tipo de diseños. Por eso lo traigo a colación y así será uno de los ejemplos. Tomé como dirían algunos, pues como el atrevimiento también, de colocar este caso, que creo que también me voy a apoyar en él en algunas sesiones, apenas lo estamos arrancando, por eso digo que me tomé el atrevimiento, pues la profe Patricia me disculpará de pronto si no fue bien, y es que estamos en el proyecto de caracterizar la prevalencia e intensidad de infección para las parasitosis intestinales en una muestra representativa. El tema representativo se abordará, se discutirá, porque hay mucho que hablar sobre ese tema, y a uno siempre le dicen busque una muestra representativa. Pues ahí hay que conversar a ver qué es lo que es eso. No es tan fácil pues como se pueda plantear. E incluso, otra vez en los términos de referencia, solicitan que sea representativa, pero representativa con respecto a qué. Nosotros sí logramos una muestra representativa con respecto a la parte geográfica, a la parte de sexo, pues pronto de la parte de algunas variables de identificación, pero representativa con respecto a la variable en estudio habrá que mirar. Y aquí en este caso, que le insisto, probablemente lo abordaré en el transcurso también de las charlas, está el tema de escolares. Entonces ya aquí habrá que pensar es en el marco muestral, construirlo, pero ya no serán manzanas, seguramente ya es la subregión. Entre otras cosas hablamos de subregiones ecológicas, es lo que ya se impone, y más en este tema de cuestiones de infecciosas. Entonces está el tema de las regiones ecológicas, en este caso Colombia, que está la andina, Amazonía, etcétera. Y de ahí miraríamos entonces también, habrá la discusión si es departamentos o municipios, parece ser municipios mejor, y de ahí habría que mirar entonces el tema de el listado, hay que construir marco muestral, el listado de escuelas. En este caso, ahí no se menciona bien, pero es de jóvenes escolares, jóvenes de hasta 10 años, de 5 a 10 años, creo que eso, 7 a 10. Entonces ya hay que mirar es el listado de escuelas. Y luego habrá que mirar entonces lo de urbano y rural. Este estudio es con la Organización Panamericana, ¿no? Entonces también hay unos lineamientos. Por lo tanto, son marcos muestrales que tenemos que construir y ahí estamos en esa dinámica. Por lo tanto, son cuestiones de que el curso apunta a situaciones muy prácticas. Tomaré también en cuenta en alguna sesión, pues sí, dándole los créditos correspondientes también al ministerio, que ahí está. Este es un estudio del ministerio, y a mis colegas, en los cuales tuve la oportunidad de compartir este diseño muestral, que ya ahora se va a desarrollar, el Estudio Nacional de Salud Bucal, con mis compañeros que están en esta diapositiva de portada, el profesor Hugo, profesor Milton, compañero Julio César de Sistemas de Información. Entonces ahí tenemos también un caso que ya sucedió, las experiencias vividas, por lo tanto hay elementos conceptuales, teóricos, que de alguna manera nos avalan estos comentarios que se hacen y el enriquecimiento con sus propias experiencias. Ya esto fue aprobado, el ministerio va a sacar esto de nuevo, en fin, todo esto está validado y con muchas discusiones, ¿sí? También estuvo el compañero Andrés en mucho aporte
Entonces, y muchas otras personas, claro está. Bueno, entonces ahí estamos en esa dinámica, en este curso que se inicia próximamente. También les menciono que habrá las sesiones, y está estipulado en la página del curso, que ustedes ya la deben de conocer, y estaba en la primera diapositiva la dirección, el caso de ustedes traer los propios. Y así se conversa sobre cómo podríamos pensar en apoyarlos en estas discusiones y avanzar. Bien, de nuevo aquí ya de pronto Cecilia habría visto estas dos diapositivas que siguen, pero me parece que es importante retomarlas. Y es el tema de qué vamos a desarrollar como grueso, como temas así gruesos, pero que tenemos que profundizar en ellos. Y es el tema de los paradigmas que hay. Hay literatura sobre ello, colegas que ya debaten y tienen sus artículos en los cuales están colocados algunos en la red y los podemos compartir. Pero es ese tema de la confiabilidad del 95%, el error del 5%, la P de 0.5%, ahí hay que charlar más. De entrada, mi posición es no podemos trabajar siempre de esa manera. Y entonces todo eso se abordará, el porqué y las razones. Porque no creo que todo sea tan estándar, pues de un P.5, etcétera, etcétera. Lineamientos para definir un plan de muestreo, habrá muchas maneras, pero también es cierto que con la experiencia tenida podemos entre todos también, con una base que hay, tratar de mirar cómo podrían ser los lineamientos más adecuados para que después nos sirva precisamente a los proyectos propios de cada quien. Yo he tenido una visión con este curso y de ahí mi esfuerzo también personal, profesional, en las lecturas, en los documentos, los libros que tengo aquí incluso en mi escritorio en este instante, es porque pienso que hay muchas debilidades en este tema en la generalidad, en muchos proyectos que se ven, y por lo tanto deseo y deseo sobre todo, ¿no?, que las personas que puedan hacerlo sean consultores, queden con esa posibilidad. Uno obviamente en 2 meses no dirá que queda el mago, ¿no? Pero es que eso no hay ningún mago en ninguna manera, así sean 20 años, porque siempre habrán casos distintos. Pero al menos tener esa visión. Y yo creo que ahí tendrían una ventaja muy comparativa por lo que ya hemos expresado. Que hablar sin miedo de los paradigmas, pero con argumentos. Y eso es lo que pretendemos que queden las personas con esos solidez conceptual también. Ahí está el cálculo del tamaño de muestra con el efecto de diseño. Tal vez muchos han hecho muestras y no han trabajado el efecto de diseño, pero es que se aplica es precisamente cuando hay varias etapas. Y hay una conceptualización bueno, muy concreta como fórmula, pero en la práctica no es tan fácil de agarrarla. Entonces habría que mirar también sobre esos puntos qué sugerencias surgen y cómo lo podemos manejar. Pues bien, vamos a refrescarle aquí a Camilo, a mi amigo Camilo, la pantalla. Bien. Muy bien, vamos a ver, debe ser la banda, el ancho de banda que es de 0.5 también, 0.05 será. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos ya los diseños complejos con el SPSS, entonces también vamos a abordar ya el manejo de la parte operativa. No, eso, ya la parte conceptual obviamente no la podemos olvidar y es lo que he hablado, pero ya también se hará el tema de por dónde procedemos a crear los archivos. Y ahí ya tenemos también el tema de las probabilidades de inclusión, que esas probabilidades son las que se requieren precisamente para estimar, para expandir la muestra, por un lado, y siempre se tiene que calcular, porque hablamos de muestreos probabilísticos, ¿sí?, probabilísticos específicamente. Y entonces ahí está pues el tema de todo abordado con el software, que entre otras cosas hay otra gran ventaja. Estos planes se graban, quedan grabados. Y entonces también tendríamos posibilidad a futuro de si hay algunas adaptaciones a otros proyectos que nos llegan, porque yo sigo insistiendo, esperaría que ustedes fuesen asesores, muestristas, y entonces nos volvemos pues un poquito posicionados en este tema, y todos sabemos que el tema de muestra es
lo que más se pregunta. Eso es a toda hora, está por teléfono, me han abordado sin conocerme, ni que no, usted no me conoce, pero por favor dígame cuál es la muestra. Yo digo, pero ¿cómo lo va a decir cómo es la muestra si yo no sé su objetivo y sus cosas? No, pero dígame que es que eso no es sino decir el N. Ah, bueno, 385, que eso es lo que dan las fórmulas generales. Pero obviamente esa no es una buena asesoría de ninguna forma, porque hay que saber muchas más cosas. Y estimación de parámetros a partir de muestreos complejos. Complejos en el sentido de que es por etapas, ¿sí? Ese punto también lo quiero destacar en 2 minutos al menos, y es que los software, como los trabajamos, contando el mismo SPS, contando el Excel, que este también es una ayuda para muchas personas pues, que procesan datos, pues, bueno, toca el tema de recogemos la información, le entramos al Excel, procesamos y resulta que nos va a dar un promedio, una proporción, etcétera, etcétera, un total, pero resulta que como se hizo un muestreo por varias etapas, esos estimadores calculados de esa manera, con las fórmulas que traen estos software, pues no nos sirve, porque no han tenido en cuenta cuál fue la probabilidad de quedar en la primera muestra y luego de quedar en la segunda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos haciendo cosas o entregando estimadores erróneos. Ahí es donde vuelve el tema de que entonces la estadística para qué, que la estadística engaña, la estadística no sirve. No, el problema es de los que la manejamos. Pero entonces yo vuelvo a reiterar ahí hay que hacer un esfuerzo grande. Muchos de las estimaciones que se están entregando, no, siempre y cuando hayan sido hechas por muestreos por etapas, en algunos casos, pues tampoco puedo decir que en todos, ni mucho menos, en algunos casos, pues no se está haciendo correctamente. Y aquí con este software y obviamente en el curso miraremos cómo podemos mejorar ese asunto. Bien, ahora ya sí, pues eso era lo que estamos abordando. Vamos a plantear a mencionar ya de una manera más rápida, ¿sí? Que lo otro era más conceptual. Es las estrategias que tenemos de aprendizaje. Entonces están las 12 charlas. Hay una semana por ahí abierta sin sesión presencial. Presencial es lo que estamos haciendo en este instante, pero susceptible de abordar o de encontrarnos pues para dudas hasta ese momento. Está más o menos por la sexta charla, entonces tendríamos un espacio para que las personas refuercen toda la teoría vista y acomoden sus datos, sus proyectos a esos mismos conceptos. El estudio de casos reales ya lo mencioné, el de los participantes, tener todo el material que se les entrega de las presentaciones, videos, artículos y algún texto que si bien lo trabajé más con el software Epidad, pero tiene la parte conceptual válida, y seguramente lograré hacer algún otro documento más conciso del tema que nos ocupa. Las bases de datos que nos van a servir para los ejemplos. También tengo en mente la parte de que por la parte del DANE, de la página del DANE, hay posibilidad de tener fuentes secundarias, y ahí miraré la pertinencia de tenerlas, porque también hay otro detalle del tema investigación que podría surgir y más adelante lo retomo. Bueno, ahí está ya lo mencionado, el de los videos. Específicamente les facilito los que ya hemos trabajado en el curso pasado con otro software, y como ejemplo les tengo ahí el de muestreo por conglomerados con Epidad, pero la teoría no cambia, ¿no? Pues no cambias el método, pero también entonces tenemos esos apoyos. El grabar las sesiones por si alguien no puede estar en una, que eso a veces sucede, pero siempre tendrá la posibilidad de escuchar. Obviamente es muy bueno la presencialidad o estar en línea por las preguntas que puedan hacer, pero en caso que no, eso se puede entregar. Mínimo un diseño usando el SPS y realizar las estimaciones. ¿Qué voy a mostrar? Dentro de todo el proceso, algunas salidas del SPS, pero solamente voy a retomar esta de muestras complejas, descriptivos. Y tengo seleccionados, sombreados el tema del efecto del diseño, porque el efecto del diseño en estas muestras, en este tipo de muestreos, en varias etapas, es clave y va involucrado en la fórmula. Entonces por eso lo sombreo. Aquí hay una estimación por regiones: Amazonía, Andina, Caribe, también las ecológicas. Y tengo el promedio
6,36 en la edad, 34, etcétera. Pero entonces observen que esto daría distinto si se trabajara como me parece a mí que se viene haciendo en muchos casos, que es sumo y divido. Eso no nos funciona así si hay muestreos por etapas, porque hay que tener en cuenta las probabilidades de inclusión y eso es la que me permitirá después mirar el factor de expansión, que es lo que nos piden en diseños, digamos, de una rigurosidad conceptual y en cualquier licitación a, a los estudios de instituciones del Estado. A ver la pregunta, error típico y el error estándar. A ver, no, el error típico y el error estándar básicamente es lo mismo. Lo que hay diferencia depende cómo se toque. Es decir, la desviación típica sí es diferente al error típico. Y en el esquema aquí que estamos hablando de intervalos. El error típico es la desviación sobre raíz de n, si estoy hablando del tema de medias, ¿sí? Pero realmente es la variabilidad que hay, es una medida de variabilidad con respecto a los promedios, en este caso. Pero no, el error típico y el error estándar es básicamente lo mismo. Como es igual desviación estándar que desviación típica. Ahí no habría ninguna diferencia. Sí hay entre la desviación y el error, porque la una se apoya en la desviación sobre raíz de n, que es el error típico, pero básicamente es igual al error estándar. ¿Queda claro ahí, Orlando? Muy bien, entonces vuelvo a lo mismo, aquí está el tema de los intervalos y esas son las salidas que vamos a observar en el software. El otro pantallazo que muestro es lo que sombreo, es lo del coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación será otro de los criterios a tener en cuenta para definir el tamaño de muestra. En las licitaciones que he reiterado, he mencionado en varias oportunidades, precisamente nos dicen es, trabaje, calcule tamaños de muestra donde vamos a hacer inferencias por subregión o por hasta tal dominio, pero que el coeficiente de variación sea máximo el 10 o máximo el 20. Usualmente hablan del 10, pues. Sin embargo, cuando las prevalencias son muy bajitas, pues obviamente pues ya la literatura o mejor la comunidad científica en estos temas nos permite ampliar un coeficiente hasta el punto 30, de pronto hasta el punto 40 máximo, pues. Pero eso ocurre cuando los valores de la P serían muy pequeñitos. Pero entonces hay que saber esos detalles para uno ya mirar cómo funciona. O saber hasta qué punto es creíble o no ese intervalo que vamos entregando. Entonces ya los dueños del trabajo pues ya dirán, sí señor, le aceptamos así porque no hay más plata sino para SN, o no era lo que esperábamos, debemos de hacer otra cosa. Eso es lo que tenemos que debatir. Bueno, estamos casi cumpliendo los 40 minutos, que vamos un poquitico más tardecito, pero aquí vamos a hablar de más beneficios, porque estamos en la dinámica de mirar qué nos va a aportar este curso. Ya había mencionado lo de los videos complementarios, pero no había dicho específicamente que les proveeré algunos de los de inferencia estadística, de un curso que ya también hicimos de inferencia, pero si ustedes han observado, he mencionado como un criterio fundamental el intervalo de confianza, para definir el n. Pues eso es un tema que se aborda en inferencia también, los intervalos de confianza. Entonces ahí tendrán la posibilidad yo les envío sus videos adicionales, que es un curso que tiene sus costos, pero aquí ustedes tienen esa posibilidad para complementar todo el otro tema del tamaño de muestra. El asesor, pues obviamente estaríamos durante todo este tiempo acompañándonos, diríamos, no acompañarlo yo solo, sino que nos acompañamos todos. Y obtener un descuento del 25% para cualquiera de los cursos. Lo llamé doble estrella porque hay unos que están en la planeación supremamente de gran alcance. Entonces tendrán un descuento importante ahí. Aquí aprovecho, no lo coloqué en la diapositiva, pero lo analicé y lo pensé. La posibilidad de entrar a ninguna investigación, que es lo que CIEN Online también viene promoviendo. Ahora estamos en una con compañeros de México y compañeros de Venezuela, Jesús, que están trabajando en este momento y bueno, no está acá, pero ya se han avanzado en algunos documentos, compartiendo documentos base sobre el tema de fichas técnicas. Fichas técnicas tiene que ver con los muestreos, tiene que ver con tamaño de muestra y de los procedimientos que se están haciendo a nivel de encuestas políticas, que me parece que hay mucha tela por cortar y que debemos
de formar un debate, porque nada más acá en Colombia ahora se dice que las encuestas han tumbado pues al presidente Santos, que ha perdido 18 puntos, que ha perdido no sé cuánto, y hay una preocupación por eso. Pero yo siempre me pregunto, bueno, y entonces ¿cómo se hizo esa encuesta? ¿En qué lugares se hizo? Si fue así tan probabilística. A veces las fichas técnicas no lo dicen, yo no voy a decir que no, pero entonces ahí hay que conversar más sobre el tema. En todos esos debates que se dan de que por qué una encuesta dio distinta a la otra, entonces entra a condicionar una u otra firma, pero es que no nos han dicho bien las fichas técnicas de pronto. O a ver si sí se están realizando como se dice. Yo he visto algunas que realmente sí dejan que desear. De ahí surgió el tema de hacer ese trabajo, y ya en los Víctor de México nos mandó una información muy útil sobre la legislación que hay allá. Yo encontré otra sobre Colombia y ya también la participé. Y Venezuela con Jesús también vienen eso. Entonces aquí también da la posibilidad de que podamos hacer, o entrarnos ahí que estamos en la primera etapa, o plantearnos alguna otra, que eso nos va a posicionar como profesionales también, ¿no? Bueno, entonces ya para ir finalizando tengo el tema de que para algunas personas es relevante, pues tienen sus razones, claro, la certificación. Nosotros estamos obviamente pues, oficiales. Tengo el de aprobó y el de participó, dependiendo de las actividades que se hagan. Pero claro que son educación no formal, ya mirarán la pertinencia. Pero sí se da este aval como institución, dado las actividades que se han realizado. El curso está en 80 horas porque la presencialidad o estas charlas son 24, tal vez si llegamos a 26 más o menos si hay necesidad, pero el tema es de que hay que pues, leer documentos, la construcción de algún marco muestral, entonces realmente el esfuerzo que se hace es mayor, pero se tiene pues esa posibilidad. Y por último, ya aquí estamos mirando los que vienen. Este es el valor del curso que ya creo que todos lo conocían. Quité un pedacito con la anterior que no voy a decir que quité, ahí está, 423 o dólares. Pero también viene el curso de métodos multivariantes. Ese está ya para el mes de septiembre, tal vez agosto. Sí, septiembre empezó uno por mes más o menos. Probablemente caerían los días alternos, lunes, miércoles, del curso de nuestro de muestreo, que es martes, jueves. Pero ahí hay unos métodos supremamente importantes, unos temas, como es el ANOVA, la regresión múltiple, logística, igual, con el mismo valor, porque es un curso de mucha conceptualización y muy requerido en las investigaciones. Pero hay esta ventaja que si se toman los dos de una, pues tendrían un descuento sustancial, un 40%, que me parece que es muy, muy, muy bueno. Ahora, también les doy un avance de, después de este multivariante de regresión múltiple, porque esas son unas bases fundamentales, ya se empezarán a tocar temas también de análisis multinivel, en los cuales nos estamos preparando con Cecilia, que está trabajando el detalle, y ya miraremos pues también qué fechas habrá eso, y obviamente no paramétrica y otros más. Pues bien, eso era básicamente la parte de hoy. El jueves estaremos empezando, aquí hay algunas direcciones de, bueno, quedó lo de procesamiento de encuestas, que es otro curso que a menudo se reitera, lo mismo que otros de inferencia, etcétera. Pero entonces aquí voy a ir concluyendo esta parte promocional y voy a dejar el tema de las preguntas concretas que me pueden hacer. Voy a parar esta primera parte de la grabación.